Una persona que está emprendiendo y que tal vez no haya podido tener las dos vertientes de ser empleado y emprendedor, es difícil que lo haga sin ponerse un sueldo. Sí. Por eso es importante, señores, asesorarse, hablar con alguien que ha emprendido y hablar con un analista financiero. Uno de los retos más importantes de emprender es que tú tienes que jugar todos los roles. Ajá. Tú tienes que ser administrador, tú tienes que ser recursos humanos, tú tienes que ser contador, tú tienes que ser asesor tributario, tú tienes que ser hasta psicólogo. En el mes de la mujer celebramos el talento, la determinación y la resiliencia femenina. Por eso queremos traer un contenido especial en donde conversaremos con dos mujeres que nos hablarán desde diferentes perspectivas. Un contenido dirigido a las mujeres que están trazando su camino y a aquellas que quieren iniciar a emprender, a desarrollarse, a crecer a nivel profesional. La verdad es que para mí es un honor poder contar con la presencia de dos mujeres admirables quienes dentro de sus diferentes áreas han logrado desarrollarse, han trazado un camino y pues van a compartir sus experiencias, sus logros y bueno, pues los retos y desafíos a los fines de orientarnos a todas para poder hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. Un honor para mí poder contar con la presencia de Jennifer Jiménez, empresaria, comunicadora, directora de Propiel Dominicana, que nos hablará de los retos y de qué podemos hacer como mujeres, cuáles son las estrategias que podemos implementar para poder continuar un camino de desarrollo o para iniciar un camino de desarrollo sin importar los retos del día a día. Hola Jennifer, un placer. Hola Jasmeili, el placer es todo mío de estar aquí. Gracias, gracias. Bueno, mira, la verdad es que me siento muy honrada de contar con tu presencia y bueno, pues también con la de la licenciada Haroline Vargas, quien es analista financiera, contador público autorizado, directora del proyecto Más que Finanzas, un proyecto que está orientado a poder educar a las personas a nivel financiero, a tomar las mejores decisiones financieras y bueno, pues también hacerlo dentro de un marco legal, cumpliendo con todas las obligaciones impositivas en República Dominicana. Haroline es madre, es directora y pues la verdad es que no sé cómo lo hace para poder lograr tantas cosas en el día a día, pero la verdad es que ha construido mucho en muy poco tiempo y yo creo que eso es digno de admiración y todo nuestro respeto. Hola Haroline, un placer tenerte por aquí. Hola Yasmili, muchísimas gracias por la invitación y sí, realmente han sido muchos retos, pero la verdad que nada imposible cuando tenemos determinación. Así es, así es. Chicas, cuéntenme, ¿cuáles son los retos que tiene la mujer emprendedora en la República Dominicana? Los principales retos que ustedes entienden que es como que, mira, yo quiero empezar mi proyecto, yo quiero emprender, pero ¿cómo yo lo hago? ¿Por dónde arrancamos? Porque son muchos. El primero es el tema que maneja Haroline, finanzas. Hoy en día, y creo que hemos venido como arrastrando eso desde hace mucho tiempo, no hay mucha educación financiera. Ha surgido en los últimos años y hemos ido mejorando en ese sentido. Han surgido muchas personas como ella que quieren educar, porque en el colegio no nos lo enseñan, o por lo menos en el colegio que yo fui, no me lo enseñaron, no me dieron educación financiera, me la dieron un poquito en mi casa, gracias a Dios, pero creo que ese es uno de los principales retos y una de las principales razones por las que muchos negocios se caen. Tiene que ver con presupuesto, porque uno no sabe cómo arrancar, si te conviene buscar un préstamo, usar tus ahorros. En mi caso yo le di con mis ahorros. Pero de ese tema ya nos va a explicar un poquito más. Está el tema también de la mentalidad de cada persona. El que no tiene su cabeza bien puesta no puede tener un negocio. No puede. Yo siempre he dicho que emprender no es para todo el mundo. Todos pueden emprender, pero no todos pueden sostener un emprendimiento. Porque tú tienes que saber un poquito de todo. Eso es verdad. Tú tienes que cargar con mucho. Tú tienes que lidiar con personal, ya sea tus clientes o el personal que tú contratas, que tú vienes siendo como una madre para ellos. Tú tienes que saber cómo lidiar con cada una de esas personalidades porque es muy delicado. Tienes que saber un poquito del tema impositivo porque nuestros amigos de la DGI andan atrás de nosotros, ya usted sabe. No, y tú empiezas con tu negocio muy próspero y mañana te llega esa notificación de DGI, entonces... Sí, hoy
tú sabes que tenemos un problema de informalidad en el país, aunque dinamiza la economía realmente, porque muchos negocios son informales, pero la gente le tiene miedo a formalizarse. Hay muchos proyectos que intentan, tú sabes, educar en ese sentido e impulsar a que los negocios se formalicen, pero los emprendedores tienen miedo de formalizarse. ¿Qué otros retos te puedo contar? En el caso de nosotras como mujeres, ella es madre, yo todavía no, pero yo sí ya estoy casada, ya yo soy ama de casa, ese es un rol que ocupa tiempo, Claro. esfuerzo. Yo administro 3 negocios, mi marca personal, entonces cuando la mujer carga con tanto, siendo la mujer como el sostén emocional de la casa, a veces económico, Claro. pero en el caso de nosotros, según la Biblia, ¿verdad? Y el orden divino, somos un sostén emocional, somos la que tenemos que tener la casa en orden, que no es fácil. Claro. Somos la que tenemos que tener esa cena ahí lista, la ropa lista, planchadita, para ese marido. Y en el caso de las mujeres que son madres solteras, es mucho más difícil aún. Totalmente. Bueno, mira, así es. Realmente yo te puedo comentar que parte de los retos es hacer las paces con nuestro dinero, con nuestras finanzas, Que es muy aprender. difícil. Las paces. Sí, digo las paces porque tenemos que reconciliarnos con ella. Ay, O sea, tenemos que reconciliarnos con nuestros números, aprender a ver en qué gastamos el dinero sin culpa, aprender a separar nuestras finanzas personales de nuestras finanzas de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento. Muchas veces eso nos cuesta muchísimo. El formalizarnos, como tú bien decías, Jennifer, realmente muchas veces le tenemos miedo a esto y son retos que tenemos que aprender a enfrentar porque son los que nos ayudan a mañana poder ver lo que hemos formado, de lo que somos capaces y cómo ver los frutos de todo ese esfuerzo que venimos realizando. Tú bien dices que la DGI anda detrás de nosotros, pero realmente es algo que es parte de nuestro Claro, deber ante la sociedad, no solamente porque tenemos que pagar, sino porque esto nos ayuda a mañana saber cuál es nuestro patrimonio, poder ir a una entidad bancaria y poder optar por alguna facilidad. Y cada vez hay más retos para esto que debemos de enfrentar y de hacerle frente. Claro, totalmente, ¿no? Y que la gente también tiene que saber que cuando tú no te formalizas, cuando actúas bajo las sombras, pierdes muchas oportunidades de negocios. Sí. Porque Claro. digamos que mañana a mí me quiere contratar, por ejemplo, Una empresa. determinada. Lo primero es que me va a pedir facturas con comprobante fiscal. Entonces, si yo no tengo, como bien decía, estábamos conversando, si yo no tengo mi estructura bien formalizada, bien establecida, y si no llevo mis finanzas en orden, entonces no voy a poder responder las demandas que tengo No, de la claro, y empresa en hay su momento. varios regímenes sobre los cuales constituirse. Yo con lo único que no estoy de acuerdo es con el anticipo. Yo creo que el problema de lo que menciona Jennifer es algo como que a todos nos hace mucho ruido. Mira, realmente el anticipo, papá Dios. yo pienso que puede ayudarte. Lo que yo no estoy de acuerdo es que te cobren intereses y moras sobre un impuesto anticipado, porque al final tú estás pagando por adelantado. Pero también Algo que yo no me he ganado. no te has Claro, Tú ganado. no sabes si tú asumes vas a que me ganar. voy a ganar. Yo creo que el reto principal es que si no le ponen alguna penalidad por no pagarlo, muchos no lo pagan. Y como tú dices, el reto más grande es cuando yo no vendo el año siguiente lo mismo que vendí o produje este año, entonces, ¿dónde está mi dinero? Lo pagué por anticipado, pero tampoco me lo devuelven. Claro. Entonces, realmente es un poquito cuesta arriba, es uno de los principales retos que tienen los pequeños negocios. Incluso se estuvo revisando cuando se habló de hacer la reforma fiscal hace unos meses, de tratar de reducirlo, eliminarlo, principalmente para los negocios que están de manera incipiente, ¿verdad?, en el mercado. Claro. Como bien decía Jennifer, muchas veces no llega uno a fin de mes cumpliendo con los compromisos que tenemos cuando somos negocios que estamos iniciando. Imagínate con cumplir con una carga impositiva un poco alta.
Pero también ahí entra la planificación, también ahí entra el presupuesto. Yo siempre digo, y ustedes no sé si me secundan, que el presupuesto es el GPS de nuestro dinero, realmente es lo que nos dice hacia dónde vamos y hasta dónde podemos llegar con nuestra carga económica, y si no sabemos manejarlo y ajustarlo a tiempo, pues podemos tener muchas repercusiones. Totalmente. No, y a mí me dicen, mira, tu primer indicador de que tienes una relación tóxica con el dinero es cuando te da miedo revisar tus estados de cuenta o el pago de la tarjeta. Y tú te pones a revisar, Dios mío, yo me comí todo eso. O sea, todo eso es de pedido ya. Y a veces tú estás consumiendo lo de tu negocio y tú no te das cuenta. Mira, nos sorprenderíamos de la cantidad de personas, de la cantidad de personas que muchas veces me llegan y me dicen, yo quiero una asesoría, por ejemplo. Y yo le digo, ok, perfecto, vamos a llenar este cuestionario. Y luego pareciera que yo ando atrás de ella, como dicen, la de ella atrás de ti. Mira, el cuestionario para, bueno, sí, lo que pasa es que yo estaba revisando, vamos a hacerlo el mes que viene, pero es para ver si llegan. Pero yo creo que hay que hacerlo, o sea, hay que tomar la decisión, hay que dar los pasos, hay que sincerarnos para entonces poder ajustar. Totalmente, totalmente. Y por ejemplo, se da mucho el hecho, ustedes que independientemente tienen sus proyectos personales, pese a las responsabilidades del día a día, es uno decidir en qué momento yo estoy lista para emprender o cuáles son las cosas que yo debo de considerar si quiero emprender. Porque muchas veces, por ejemplo, el tema del emprendimiento se ve muy bonito, nos lo venden muy bien en redes, pero cuando tú te enfrentas a un código laboral en donde tú vas a tener que ser obligatoriamente empleador y tienes que regirte por un código laboral que todavía no se ha modificado conforme los nuevos tiempos, en donde tú te estás enfrentando a una generación que tiene nuevos requerimientos para insertarse en el mercado, cuando tú tienes que manejar correctamente tus finanzas, pero también tienes que tener tu dinero mensual para tus gastos fijos. O sea, como tú dices, este es el momento de yo poner mi negocio. Bueno, mira, yo creo que cada caso es particular. Hay gente que emprende por necesidad, hay gente que emprende porque no le queda de otra, porque no tiene un trabajo fijo, o porque lo sacaron del trabajo. En mi caso, yo emprendí, no sé, porque lo tengo en la vena. Yo puse mi primer negocio a los 17 años. Yo he vendido de todo en esta vida. Los 17. Sí, en el colegio todavía. Yo me puse a vender sky lanterns, que son como las lámparas que se van al cielo, y tú le prendes como el fuego. Yo he vendido ropa, zapatos. Tienes una marca tuve cosmética una bien productora posicionada. audiovisual, tuve un negocio de organización de eventos que tuve que dejar en la pandemia, y a raíz de ahí entonces puse un negocio de regalos, que fue como mi negocio que duró más tiempo. Duré 6 años con él y lo cerré para concentrarme en mi negocio de hoy, que es muy demandante, y sobre todo porque yo he emprendido siendo empleada. Yo he estado hasta hace 2 años siendo empleada y emprendedora. Y siempre he estado administrando los negocios de mi familia. Y han sido roles que yo he asumido a muy temprana edad, un poco fuertes, pero todo el tiempo yo podría decir que estuve, como quien dice, formalizada. En los que no me duraron mucho, no, porque no duraron mucho y empezaron así como probando a ver qué funcionaba. Pero mis negocios funcionales, o sea, con los que he durado mucho tiempo, sí han estado formalizados, bajo todas las de la ley, porque eso me enseñaron en mi casa. Vengo de esa crianza, vengo viendo a mis padres en esos ámbitos, y la verdad es que yo emprendí honestamente de mis ahorros. Este es el día que yo no he sacado un préstamo para negocio. Hemos ido como que con lo mismo del negocio, inyectándole. De hecho, que la gente se confunde mucho y cree que uno tira el dinero para arriba y que uno es millonario desde que dice que tiene un negocio, y no. Resulta que yo ahora, 6 años después, es que estoy viendo para ponerme un sueldo en mi negocio.
Mi Que la gente no lo ve negocio así. grandísimo no me paga todavía porque yo me he enfocado en reinyectarle al mismo negocio y hacerlo crecer, porque el negocio, aunque usted lo ve grande afuera, tiene muchos retos y uno de ellos es que, como ella decía ahorita, mensualmente tú tienes una carga económica grande, pero ¿qué pasa? Tus suplidores no siempre te pagan a tiempo. A mí me pagan a 60, 90 días, a veces a 6 meses, pero yo tengo que seguir pagándole a mis empleados, a Impuesto mis interno. proveedores, y la vida sigue. Tengo que seguir pagándole mensualito a la DGI, sin falta porque me cobran mora, pero a mí no me pagan a tiempo. Y es un modelo de negocio en República Dominicana, un modelo de pago bastante común, bastante común. Entonces, por eso es que yo, como he cometido muchos errores financieros en el pasado, yo cogí como un miedo tan grande que yo dije, no, todo lo que genere el negocio, hasta que no me dé mensual tanto, yo no le voy a poner la mano, yo no voy a usar ese dinero para uso personal. Lo del negocio es del negocio. Claro. Y yo ahora es que estoy evaluando en el presupuesto ponerme un sueldo honorífico ahí. Y ahí es que entra la importancia de la organización financiera. Sí, bastante. Porque, o sea, ¿cómo va a ser sostenible un negocio en el tiempo? Totalmente. Y ojo, Jennifer tuvo la suerte que en el Claro. tiempo se ha podido sostener sin colocarse un salario, pero una persona que está emprendiendo y que tal vez no haya podido tener las dos vertientes de ser empleado y emprendedor, es difícil que lo haga sin ponerse un sueldo. Sí. Entonces eso es parte de la planificación y la organización dentro del negocio. Como tú bien decías ahorita, ¿cómo yo sé cuando estoy lista? Se basa inicialmente en saber cuánto, tener un presupuesto de gastos fijos y entender qué yo tengo que producir para yo poder sostener ese negocio. Y una vez ya sabemos qué número es, pues ir logrando tener un fondo que permita en el tiempo poder sostener ese negocio por un tiempo prudente. Porque realmente, o sea, si iniciamos así de golpe, pues es muy probable que comencemos con los errores que muchas veces hacen que esos pequeños negocios que inician pues no lleguen a tener un punto, ¿verdad?, como de crecimiento o de sostenerse de manera adecuada. Con relación a la DGI, de formalizarse, yo creo que es muy importante porque muchas veces podemos saber o tener la experiencia que yo necesito para poder poner mi negocio en marcha, pero no necesariamente tengo la información de cuáles van a ser mis deberes, cuáles van a ser mis responsabilidades frente al Estado, frente a la administración tributaria, frente a mis empleados, y realmente es algo que tenemos que saber. Es muy importante asesorarnos, es muy importante saber cuáles beneficios yo puedo tener si me acojo a un régimen que me pueda ayudar inicialmente a que ese negocio fluya. La DGI o la Administración Tributaria no siempre es nuestro verdugo, también puede ser nuestro aliado al momento de yo tocar la puerta. Si no quiero ir donde un asesor, puedo ir directamente. Mira, ¿qué yo tengo que hacer para yo formalizarme? ¿Qué yo tengo que hacer para inscribirme como contribuyente? ¿Qué régimen puede beneficiarme? Si quiero ir, ¿verdad?, donde un asesor, pues tal vez mucho mejor, porque tal vez nos puede traer. Un trato Yo creo que es personalizado lo ideal. también. Yo Exacto. también. Yo creo que eso tiene que estar ahí en el presupuesto. Pero muchos no quieren y prefieren ir allá o prefieren no hacer nada, y muchas veces es lo que luego, más adelante, nos damos contra la pared cuando queremos hacerlo y descubrimos que ya tenemos una deuda y una deuda importante. Lo del asesor. Y vamos a tener que pagar el doble. Exacto, porque no solamente es el impuesto que dejaste de pagar, sino un interés y una mora que mensualmente va creciendo. Que actualmente incluso hay una norma con unos incentivos fiscales que exhorto que al que no se ha formalizado, pues que toque la puerta y trate de validar si tiene alguna deuda y aprovechar la norma antes de que obviamente prescriba. Totalmente. ¿Cuáles serían esos incentivos o cuáles serían los regímenes para un emprendedor que está iniciando su proyecto? Por ejemplo, que yo voy a iniciar mi proyecto, me voy a independizar, quiero formalizarme. ¿Cómo yo podría hacerme? ¿Cómo yo podría hacerlo? ¿A qué yo podría acogerme a nivel impositivo para que el impacto que yo tenga, el impacto de pago no sea tan fuerte? Bueno, mira, existe un régimen actualmente en nuestro país que se llama RST o Régimen Simplificado de Tributación, que es un régimen
creado para pequeños negocios o negocios que están iniciando. El régimen puede ser basado en tus ingresos o en tus compras, dependiendo de tu estructura. Se da mucho para el caso de influencers, de personas que tienen negocios de redes sociales, de servicios y que no tienen una estructura de gastos establecida, pues este régimen es muy atractivo, ya que se basa en una declaración anual. En el caso de los ingresos, tú pagas un monto fijo de un porcentaje. En el caso de una empresa que se acoja al régimen de un 7% del total de tus ingresos, no cobras ITEVIS, por lo cual no lo pagas mensualmente, y las cuotas del impuesto está dividida en 4 pagos, lo que te permite el poderte organizar. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo que si te acoges a este régimen, pues saques una cuenta de alto rendimiento que también te permite pues tener un rendimiento extra e ir guardando el 7% de tu facturación, y eso te permite pues tener en el largo del tiempo pues ese impuesto ahí guardado, y aparte de todo pues teniendo un rendimiento pasivo importante que puede ser beneficioso para ti y para tu negocio. Por eso es importante, señores, asesorarse, hablar con alguien que ha emprendido y hablar con un analista financiero. Y yo creo que también debemos de abrazar nuestra realidad. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos están induciendo a una realidad paralela a la nuestra. En un mundo precioso. Claro, o sea, yo emprendo, y como yo emprendo, yo puedo levantarme a las 10 de la mañana. Cuéntame. Y a tal hora yo descanso. Y necesito dormir mis 8 horas. Señores, si usted quiere emprender en República Dominicana, en un país en donde tenemos muchas oportunidades de desarrollarnos, pero también tantos retos, eso requiere que yo entienda, ok, este es el momento realmente, yo estoy dispuesta a sacrificarme económicamente para poder emprender. Yo estoy dispuesta por ejemplo, a renunciar a la estabilidad que me da un empleo fijo para yo dedicarme, que todo dependa completamente de mí. Porque, ok, es muy dinámico el hecho de yo voy a empezar desde cero, sí, pero yo no tengo la estructura para empezar desde cero. No, y por ejemplo, hace un ratito que hablábamos de los retos, uno de los retos más importantes de emprender es que tú tienes que jugar todos los roles. Ajá. Tú tienes que ser administrador, tú tienes que ser recursos humanos, tú tienes que ser contador, tú tienes que ser asesor tributario, tú tienes que ser hasta psicólogo de los empleados que tienes. Entonces, realmente contar con ayuda, con apoyo y con la asesoría adecuada es muy importante, porque a veces lo emocional hace hasta que uno tome decisiones erradas en momentos hasta de desesperación, porque tú crees, oye, llegué hasta aquí, ya no puedo más, ya tú no trabajas 8 horas, tú llegas a trabajar, bueno, Jennifer creo que nos podría decir 20 horas. O sea, algo que tú dices, pero es que no estoy durmiendo. Entonces, es muy importante sentarnos, analizarlo con cabeza fría, pero se puede lograr. Lo que yo creo es que hay que dar los pasos correctos, y si nos equivocamos, pues tratar de ver qué hice mal y volver a intentarlo. Mire, ahí retomando la pregunta que tú hacías de cuándo sé que estoy listo, no necesariamente solo para emprender, sino para dar un paso dentro de tu emprendimiento, es que tú tienes una carga mental fuerte y uno a veces no sabe o comete el error de contratar sin poder o no contrata por miedo. Y ahí es que entran las personas como nosotras que asesoramos negocios en diversas áreas. No necesariamente tú tienes que tener un empleado desde que tú empiezas un negocio. Lamentablemente, si usted no es rico millonario, usted tiene que cargar con muchas de esas funciones, pero hay roles que un asesor te puede ayudar. Usted obligatoriamente tiene que tener un contador externo, que no es una carga económica muy alta, pero es obligatoria. No te ahorres lo del contador. En el caso de si te vas a formalizar, búsquese su abogado. Claro. Busque su abogado. Inclusive, desde que tú piensas en emprender, no porque yo sea abogado, pero sí, bueno, sí. Pero sí, si yo digo, desde que tú piensas en emprender, mira, tú tienes que buscar asesoría. Sí, ¿Por qué? Sí. Porque tú empiezas y haces una página en Instagram, pagas un diseño, pagas un logo, creas un nombre, y ahí tú tienes que eso no es un negocio. O sea, la gente tiene que entender que abrir una página de Instagram no es un negocio. Para nada, y se le puede caer mañana.
si usted no hace las cosas como Correctamente. debe ser, correctamente. Claro. Si usted no lleva su proceso, el mismo negocio te va dando información de cuándo tú puedes dar un paso y cuándo ya es una necesidad buscar o un préstamo o un personal, pero recuerde que usted va a pagar impuestos por ese personal. Claro. Usted va a tener una carga económica por ese personal, que eso no es Y a que lo si tú loco. no te acoges a las leyes laborales, va a ser sancionado. Exacto, ¿no? Y que cuando ya decidimos, tenemos claro qué es lo que queremos hacer, hasta saber, hasta dependiendo de la actividad que vamos a realizar, tenemos que sentarnos y orientarnos cómo me conviene más hacerlo como persona física, como empresa, cómo yo, ese empleado que voy a tener, lo voy a inscribir en una TCS. O sea, hay un sinnúmero de cosas como accidentes laborales. Señores, nosotros no podemos andar en el mundo abriendo negocios con los ojos cerrados. Claro. Tenemos que saber cuál es el norte que tenemos que seguir y cuáles son los pasos que debemos de dar. Porque luego entonces estamos con la mano. Yo he visto muchas personas que inician con negocios o con ideas o con proyectos que pueden ser sumamente exitosos, sí, y por iniciar sin tener una orientación, pues terminan por un error, por algo que les pasó circunstancial, y al no tener una orientación adecuada, pues que terminan desistiendo. Y no necesariamente tiene que ser porque el negocio fracasó, sino porque iniciamos de forma incorrecta y terminamos con consecuencias que no vamos a poder manejar muchas veces. Mira, ahí vengo al tema de la educación, que gracias a Dios han ido surgiendo tanto instituciones públicas como proyectos privados que están formando emprendedores. Claro. Están Sigan más que finanzas, señores, sentido. tienen muy buenos tips para, Porque, para el ahorro. Señores, a nosotros nadie nos enseña a emprender. Este no es un país, por lo menos 10 años atrás, que tú ibas a la universidad o en el colegio y te impulsaban a tener negocio. No, aquí te impulsan a ser empleado. Entonces yo, por ejemplo, que soy periodista de profesión, cineasta, eso fue lo que yo estudié, ¿con qué base yo digo yo mañana voy a ser empresaria? Más o menos. No, porque yo no estudié ni finanzas ni administración de empresas, pero tuve que fajarme a hacer 1.500 diplomados, a hacer maestría en temas de negocios. Claro. Porque es obligatorio. Si tú no te informas, si tú no buscas ayuda, si no buscas asesoría, vas a quebrar. Y mira que ahí vuelvo con el tema de la mentalidad. Uno pasa por unos momentos que uno cree que va a cerrar el negocio. Que tú llegas en -0 rojo y tú dices, no, pero ya yo tengo que mañana cerrar porque yo quebré. Claro. Pero si tú no tienes una mentalidad fuerte, una resiliencia fuerte, tú quiebras de verdad. No, tú dices, yo voy a hacer mi de 9 a 6 solamente y no voy a tener presión de vida de tener que hacer más cosas más allá. Mucha gente le pasa eso, mucha. Realmente es un antes y un después entre la idea y la ejecución. Sí. Y, por ejemplo, en el caso, volviendo al tema de la mujer, como tú mencionabas anteriormente, tenemos muchos retos emocionales, muchos retos de compromisos, claro. demasiados Tiene que ser roles. mujer, madre, empresaria, tener tu trabajo fijo, o sea. Realmente nos enfrentamos a mucha culpa. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 3 hijos. Y realmente a veces cuando tú llegas a tu casa, donde tú ves que tus hijos ya se durmieron, tú muchas veces dices, ¿vale la pena? Realmente esto es lo que yo voy a hacer por mucho tiempo. Entonces, por eso es muy importante planificarse y decir, bueno, mira, yo me voy a sacrificar este tiempo, hasta con el tiempo hay que planificarse. Porque tú dices, yo no me da las horas del día, cómo yo le voy a dar calidad de vida a mis hijos, cómo yo voy a compartir ese tiempo, ese rol de madre. Hasta en eso tenemos que aprender a medir y decir, bueno, mira, sí, esta semana la tuve complicada, pero ¿qué yo voy a hacer en el fin de semana con ellos para poder compensar ese tiempo que tal vez en la semana no pude dedicarle? ¿Cómo yo voy a organizar ese mami tengo que hacer una tarea y tú no estás ahí necesariamente para poder ayudarlo?
todo eso es importante, planificarlo y saber cómo hacerlo. Y hasta eso tenemos que tenerlo claro antes de emprender, porque si no tenemos una ayuda, no tenemos un apoyo en casa, tenemos que saber que ese es parte de nuestro día a día y parte de nuestro rol también. Entonces es algo muy importante. No, y que muchos negocios, yo soy de criterio de que muchos negocios no fracasan por falta de disciplina, fracasan por falta de estructura, fracasan por falta de planificación. Entonces yo creo que recopilando las informaciones que ustedes me han compartido desde su experiencia, hay 3 aspectos fundamentales. Primero, tener una idea de negocios clara, una buena estructura, tener un esquema financiero debidamente organizado y tratar de llevar todo lo más legal posible, no tratar de actuar desde las sombras para que nuestros negocios, nuestros proyectos puedan prosperar. Sí que es posible. Claro que sí, porque con esto, ojo, no estamos diciendo que no es posible, sino que estamos mostrando la otra cara de la realidad en donde no todo es el yo tengo ni más bonito tiempo. ni fácil. Totalmente, o sea, por ejemplo, Jennifer a su corta edad es dueña de una línea cosmética denominada Propiel, que la encontramos prácticamente ya en casi todos los supermercados del país, ha crecido bastante, y la verdad es que no es fácil, porque también tú tienes que ponderar, mira, yo le voy a dedicar tiempo a mi negocio, o le voy a dedicar tiempo a mi familia, o a mi matrimonio, o a sacrificar horas de sueño. Entonces, yo creo que ustedes son el ejemplo perfecto de que cuando se quiere, se puede, con organización y con una debida estructura. Chicas, un último mensaje que ustedes quieran darle a todas las mujeres dominicanas que quieran empezar su negocio o que estén construyendo una trayectoria profesional, tanto de proyectos personales como dentro de una empresa, que cabe destacar, el objetivo de todo el mundo no es desarrollar un negocio, sino es crecer dentro de una estructura de negocios. Bueno, yo les diría en primer lugar que se agarren de Dios. Amén, papá Dios. Agárrense fuerte de Dios, no tomen decisiones sin consultar con Papá Dios, porque Él es quien nos guía a lo que nos conviene. En segundo lugar, sean ustedes mismas, nunca quieran imitar a alguien más, no quieran tener el negocio que tiene alguien más porque se ve bonito desde afuera, sino que haga lo que usted sabe hacer, lo que le gusta hacer y en lo que usted es bueno haciendo. Y creo que el éxito ahí está garantizado. Vaya a terapia, hay que ir a terapia, hay que organizar esas emociones si usted quiere ser una persona, y no solamente un empresario, una persona con la cabeza bien puesta y que pueda dormir tranquila por las noches, porque como bien decía la querida Harolyn aquí, hay días en que tú ni siquiera ves a tu familia y tienes que tener tu cabeza bien puesta para organizar tus prioridades y saber que hay un día que el negocio va a requerir más de ti, pero hay un día que hay que bajarle al negocio porque tu familia te necesita más. Totalmente, Es totalmente. así. Yo creo que realmente nuestro mensaje del día de hoy, más que de decir no se puede, es simplemente que nos organicemos, que nos planifiquemos, que tengamos fe en eso que queremos construir, pero que tratemos de hacerlo con una estructura y un norte. Todo es posible si, como bien decía Jennifer, nos organizamos, pero tenemos que empezar organizándonos nosotros primero. Realmente yo creo que nosotras sabemos todo lo que podemos dar y todo lo que somos capaces de ofrecer. Actualmente hay muchísima información si sabemos buscarla y usarla con criterio. Realmente Papá Dios siempre debe de ser nuestro guía y siempre tratar de tener fe, pero al mismo tiempo ayudarnos en tener un norte a seguir, ayudarnos en saber hacia dónde nos dirigimos, qué queremos, hasta cuánto estamos listos para sacrificar, porque sí, va a ser un esfuerzo importante, pero luego los frutos nos van a dar toda esa satisfacción de todo ese deber cumplido, de todas esas horas de trabajo, de esa satisfacción de sentir, mira, lo estamos logrando. Eso es muy importante.
Totalmente, totalmente. Y un libro que me gusta mucho mencionaba una frase que decía, si vas a empezar un negocio, que no sea algo que desconozca, que sea algo que tú conozcas y que te guste, porque es de la única manera que tú vas a poder empoderarte de tu proyecto. Paso 1. Paso 1. Así que bueno, chicas, gracias por acompañarme en este episodio. Para mí ha sido un honor, reitero, poder haber compartido con todos ustedes y espero que este episodio haya sido de muchísimo provecho para todas las mujeres dominicanas que estén emprendiendo, que quieran emprender o que quieran crecer a nivel profesional dentro de sus diferentes esquemas laborales. Gracias. Gracias. A ti.